El mundo los celebra como cumbres inquebrantables de éxito, como pilares de estabilidad y ambición. Pero, ¿qué sucede si detrás de cada una de esas cimas se esconde un abismo silencioso de soledad y un peso insoportable? Hoy no solo expondremos su vulnerabilidad, sino la tristeza sistémica y profundamente arraigada de Capricornio, revelando 10 mecanismos que obligan a este signo a cargar su cruz en completa soledad. Prepárense para presenciar la tragedia de los titanes. Bajo esa imponente armadura, esa fachada de fuerza inquebrantable, se esconde una tristeza compleja y multifacética, forjada a partir de las mismas cualidades que hacen de Capricornio un titán. Hoy desglosaremos los primeros de estos mecanismos, que, paradójicamente, son tanto sus mayores virtudes como sus cadenas invisibles. Primer mecanismo: la armadura de voluntad inquebrantable. Capricornio, regido por Saturno, el planeta de las limitaciones, la estructura y el tiempo, y perteneciente al elemento tierra, no solo posee disciplina, sino que respira disciplina. No es solo un rasgo de carácter, es una matriz fundamental de su existencia, una necesidad cardinal de controlar el caos del ser. Su voluntad es como un diamante, formada bajo una presión insoportable, pulida a la perfección y capaz de atravesar cualquier obstáculo. Son los arquitectos de su propio destino, cada ladrillo colocado con precisión matemática. Para ellos, el fin justifica cualquier medio, siempre y cuando esos medios sean su esfuerzo personal y su trabajo incansable. Imaginemos a un líder corporativo cuya empresa está al borde del colapso. Los accionistas están en pánico, los empleados desmoralizados, los competidores jubilosos. Capricornio no se paraliza. Su rostro es una máscara de calma, sus ojos instrumentos fríos y calculadores. No busca culpables, no pierde tiempo en emociones. Mientras otros discuten la catástrofe, él ya ha elaborado un plan detallado de medidas anticrisis, ha calculado los riesgos y ha identificado los puntos clave de salida. Trabaja 18 horas al día, alimentándose solo de café y ambición. Su cuerpo es meramente una herramienta para la realización de su voluntad. No espera ayuda, se exige lo imposible y a menudo lo logra. Esta autodisciplina fenomenal, percibida externamente como una garantía de éxito, se convierte en una cadena invisible para Capricornio. No le permite relajarse, delegar ni confiar. Soporta el peso de todas las decisiones, porque en su opinión, nadie más es capaz de realizar la tarea con tanta impecabilidad. Esto conduce a un sobreesfuerzo crónico, al agotamiento y, paradójicamente, a la soledad en la cima, donde no hay nadie que pueda compartir la carga o simplemente comprender la profundidad de su lucha interna. Capricornios conocen este sentimiento de ser los únicos capaces de llevar algo a término y que esta convicción se convierta en su maldición. Compartan en los comentarios cómo lidian con esta eterna carga de responsabilidad. Pero esta voluntad de acero y disciplina inquebrantable serían solo una construcción teórica si no estuvieran respaldadas por otra cualidad aún más fundamental: su sentido innato, casi doloroso, del deber. Segundo mecanismo: el que carga la cruz de la responsabilidad. Capricornio, arquetipo del padre y el guardián, encarna el principio de Saturno en su forma más pura, el principio de estructura, responsabilidad y retribución kármica. Para ellos, el deber no es solo una norma social, es la ley suprema de la existencia. Sienten una responsabilidad personal por todo lo que ocurre en su esfera de influencia, por la familia, por el equipo, por la reputación, por el resultado. Este rasgo está profundamente arraigado en su naturaleza terrenal, que exige resultados tangibles y fiables, así como estabilidad. No pueden permitirse ser frívolos o irresponsables. Su brújula interna siempre apunta al norte del deber. Imaginemos una familia donde de repente se desata una crisis financiera. Los padres están desesperados, los niños asustados. Capricornio, incluso si es joven, asume instantáneamente el papel de principal proveedor o gestor de crisis. Renunciará a sus planes personales, pospondrá sus sueños, buscará un segundo o tercer trabajo y economizará en todo, solo para asegurar la estabilidad. No se quejará,
No pedirá ayuda, porque en su mundo interior este es su deber, su obligación, que debe cumplir por sí mismo sin molestar a nadie. Sus hombros se ensanchan, pero también se vuelven más pesados. Esta carga desproporcionada de responsabilidad que Capricornio asume voluntariamente provoca una sensación constante de falta de sueño, de tareas inacabadas y de miedo a decepcionar. Rara vez piden ayuda porque lo consideran una señal de debilidad o incapacidad. Al final se encuentran en un círculo vicioso. Cuanta más responsabilidad asumen, más se agotan, y menos recursos les quedan para su vida personal, la alegría y la intimidad emocional. Su soledad es consecuencia de su propia nobleza. ¿Sienten que cargan más peso que los demás y les cuesta delegar esa carga? Representantes de Capricornio, ¿cómo encuentran la fuerza para seguir adelante cuando sienten que el mundo los oprime? Cuenten su experiencia. Y si los dos primeros rasgos forman su armadura externa y su posición inquebrantable en el mundo, la siguiente causa de su tristeza silenciosa se arraiga mucho más profundamente, en su actitud hacia sus propias emociones. Tercer mecanismo, la fortaleza de la inaccesibilidad emocional. Bajo la influencia de Saturno, el planeta que simboliza los límites, las restricciones y el frío, y siendo un signo de tierra, los Capricornio tienden a racionalizar y suprimir sus sentimientos. Las emociones son para ellos algo impráctico, incontrolable, potencialmente peligroso para su mundo meticulosamente construido. Perciben la vulnerabilidad como debilidad y la demostración de sentimientos como una pérdida de control. Su mundo emocional es como un búnker bien fortificado. Nadie debe saber lo que sucede dentro, y mucho menos penetrar en él. Este mecanismo se establece desde la primera infancia, cuando aprenden a manejar todo por sí mismos. Imaginemos a un Capricornio que atraviesa una tragedia personal, la pérdida de un ser querido o un fracaso grave. Externamente, se mostrará absolutamente tranquilo, quizás incluso distante. Continuará cumpliendo con sus obligaciones, trabajando y tomando decisiones. Nadie a su alrededor verá lágrimas, histeria o manifestaciones de dolor. Incluso podría bromear para desviar la atención. Pero por dentro, detrás de esa pared de piedra, se desata una tormenta invisible. El dolor no desaparece, simplemente se reprime profundamente, donde lo carcome lentamente desde adentro, sin encontrar salida. Este hermetismo emocional se convierte en una barrera insuperable para la verdadera intimidad. Los Capricornio anhelan relaciones profundas y fiables, pero su incapacidad para abrirse, para mostrar su vulnerabilidad, para compartir su dolor, aleja a quienes podrían ser su apoyo. Sus parejas y amigos a menudo los perciben como fríos, indiferentes o distantes, sin comprender que detrás de esa máscara se esconde una persona profunda y vulnerable que simplemente no sabe cómo quitarse su armadura sin sentirse expuesta y desprotegida. Este distanciamiento, generado por la autoprotección, es una de las formas más amargas de su soledad. ¿Alguna vez les ha parecido más fácil sobrellevar el dolor a solas que mostrarlo al mundo? Capricornios, ¿qué creen que les impide abrirse a sus seres más cercanos? Compartan sus pensamientos, esto ayudará a muchos a entenderlos mejor. Y esta fortaleza interna, construida para protegerse del mundo exterior y de sus propias emociones, se alimenta de otro miedo profundamente arraigado que no permite a Capricornio ser verdaderamente libre. Cuarto mecanismo, la parálisis del perfeccionismo y el miedo al fracaso. Capricornio, como signo de tierra que aspira a resultados materiales y tangibles, y bajo el dominio de Saturno, que exige perfección y retribución por los errores, experimenta una presión colosal sobre sí mismo. Para ellos, el fracaso no es solo un tropiezo, es una catástrofe, la confirmación de sus peores temores, un golpe a su autoestima y reputación. Este miedo los impulsa a buscar constantemente el ideal, la impecabilidad en todo lo que hacen. Son sus críticos más severos, estableciendo para sí mismos estándares inalcanzables para la mayoría. Esta búsqueda interna de la perfección a menudo se manifiesta como perfeccionismo, que, aunque conduce a resultados sobresalientes, es al mismo tiempo una fuente de estrés constante e insatisfacción. Imaginemos a un Capricornio que debe dar una presentación importante.
ensaya cientos de veces, perfecciona cada diapositiva, calcula cada posible reacción de la audiencia. Pero incluso después de una presentación impecable, cuando todos aplauden, él mentalmente repasará el más mínimo tartamudeo, un gesto imperceptible para el público o una frase que, según él, podría haberse dicho mejor. No disfruta del éxito, ya está analizando dónde podría haber sido aún más perfecto, y esto se convierte en su eterna tortura interna. El éxito para él es solo un aplazamiento temporal de la, en su opinión, inevitable siguiente prueba. Este perfeccionismo interno y el miedo al fracaso conducen a una tensión constante y a la imposibilidad de relajarse. Los Capricornio no saben cómo celebrar sus victorias, porque su mirada siempre está puesta en el futuro, en la próxima cima, o en el pasado, en los errores más pequeños. Rara vez se sienten lo suficientemente buenos, lo suficientemente exitosos, lo suficientemente dignos. Esta constante autoflagelación, esta insatisfacción consigo mismos, incluso con logros objetivamente brillantes, genera una profunda tristeza interna y la sensación de que nunca son lo suficientemente buenos para ser amados o aceptados sin condiciones. Esta es otra capa de su soledad, la soledad en su propia mente. Sienten que su crítico interno nunca duerme, incluso cuando alcanzan alturas increíbles. Capricornios, cómo aprenden a aceptar sus logros y no solo sus defectos. Compartan su experiencia en la lucha contra el perfeccionismo. Es esta interminable sensación de insuficiencia, este crítico interno que no se calla ni siquiera en la cima del éxito, lo que empuja a Capricornio a la búsqueda constante de validación externa, creando el quinto mecanismo de su drama silencioso. Quinto mecanismo: la eterna carrera por el reconocimiento y la inseguridad oculta. Capricornio, regido por Saturno, planeta que simboliza la estructura, la disciplina, así como el estatus social y la reputación, percibe la vida como una escalera continua que conduce a la cima. Al ser un signo cardinal de tierra, se orientan a la consecución de resultados visibles y tangibles que deben ser reconocidos y valorados por la sociedad. Su aspiración a la cima no es solo un deseo de poder o bienestar material, es una necesidad profundamente arraigada de confirmar su propia valía. La paradoja reside en que, a pesar de su autosuficiencia externa, su inquebrantabilidad y sus asombrosos logros, en el interior de Capricornio a menudo reside una profunda y oculta inseguridad sobre su verdadero valor. Esta inseguridad no desaparece ni siquiera después de victorias destacadas, solo se apacigua temporalmente, exigiendo nuevas y constantes pruebas. Perciben el reconocimiento no como un agradable bonus o una recompensa merecida, sino como un recurso vital que confirma que son lo suficientemente buenos, que sus colosales sacrificios no son en vano, que cumplen con sus propios estándares inhumanos. Esta constante validación externa se convierte para ellos en una especie de droga, sin la cual no pueden sentirse completos. Imaginemos a un Capricornio que durante años ha construido su imperio corporativo o ha creado un proyecto científico revolucionario. Trabajó sin descanso, renunciando a vacaciones, festividades y vida personal, sacrificando sueño y salud. Finalmente, alcanza el anhelado puesto de director general, su nombre resuena en la prensa, o su descubrimiento científico recibe un premio internacional. Para todos a su alrededor, esto es un triunfo, la culminación de sus esfuerzos, un momento para finalmente respirar. Pero, cuando los aplausos se apagan, las luces se extinguen y se queda solo, no hay euforia. En su lugar, siente solo un alivio breve y fugaz, que es instantáneamente reemplazado por una nueva ola de ansiedad. ¿Qué sigue? ¿Es esto suficiente para la historia? ¿Podré mantenerme a esta altura? ¿No será esto solo una casualidad? No disfruta el momento. Su cerebro ya está escaneando el horizonte en busca de la siguiente cima, aún más alta, de la siguiente prueba, aún más irrefutable, de su valía. Incluso puede devaluar lo logrado, creyendo que fue solo suerte, o una prueba no lo suficientemente difícil, ya que, a sus ojos, siempre hay alguien que ha hecho más, que ha logrado más. Esta carrera constante e insaciable por el reconocimiento externo
alimentada por una inseguridad interna profundamente arraigada, se convierte en una maratón sin una línea de meta visible. Los Capricornio no saben detenerse y disfrutar verdaderamente de los frutos de su trabajo, porque su crítico interno siempre exige más, y el miedo a decepcionar, primero a sí mismos y luego a los demás, no les permite relajarse ni un segundo. Esto conduce a un sobreesfuerzo crónico, agotamiento psicológico y una ausencia total de alegría auténtica e incondicional por el éxito. Lo más triste es que esto los lleva a una profunda soledad en el pedestal, donde no hay lugar para emociones sinceras y vulnerables, sino solo una sed interminable de nuevas victorias y nuevas confirmaciones. Sus relaciones personales a menudo sufren, ya que sus parejas y amigos pueden sentirse menos importantes que sus ambiciones, o percibir sus ambiciones como algo que los aleja del mundo de los seres humanos. Sin embargo, esta eterna carrera por el reconocimiento momentáneo esconde algo mucho más fundamental, un miedo profundamente arraigado al paso implacable del tiempo y a su propio lugar en la eternidad. Sexto mecanismo: la carga del tiempo y la huella eterna. Capricornio, bajo el gobierno de Saturno, el planeta del tiempo, el karma y la estructura, no solo es consciente del paso del tiempo, sino que lo siente como una presión física. Para ellos, el tiempo no es una secuencia lineal de eventos, sino un juez implacable que mide los pasos hacia un final inevitable. Están obsesionados con la idea de dejar una huella significativa y tangible, de construir algo que los sobreviva. No es solo ambición, es una necesidad existencial de inmortalidad a través de sus acciones. Se ven a sí mismos como arquitectos no solo de su destino, sino de una parte de la historia, y esta responsabilidad recae sobre sus hombros como una carga insoportable. Imaginemos a un Capricornio anciano que ha dedicado toda su vida a construir una gran empresa o a crear una obra científica fundamental. Ha logrado todo lo que soñaba, su nombre está escrito en los libros de texto. Sus hijos y nietos viven cómodamente gracias a su trabajo. Aparentemente, es hora de disfrutar de la paz, pero en sus ojos no hay serenidad. Mira el reloj, el calendario, las nuevas generaciones, y le atormenta la idea: ¿he hecho lo suficiente? ¿Esto perdurará después de mí? ¿No me olvidarán dentro de 100 años? Comienza nuevos proyectos, incluso sin tener fuerzas para ello, solo para prolongar la sensación de utilidad, solo para asegurarse de que su huella en la Tierra sea más profunda y duradera. Su monólogo interno no está lleno de orgullo, sino de ansiedad por el futuro y miedo al olvido, que es más fuerte que el miedo a la muerte. No puede soltar el control porque su legado es su continuación. Esta obsesión por el tiempo y el deseo de dejar una huella eterna conducen a una falta crónica de paz y a la incapacidad de disfrutar el presente. Capricornio siente constantemente que llega tarde, que necesita hacer más, que su tiempo se acaba. No sabe vivir aquí y ahora, sus pensamientos siempre están en el futuro, en lo que quedará después de él, o en el pasado, en lo inacabado. Esto crea un profundo vacío interno e insatisfacción, ya que ningún logro puede llenar el miedo existencial a la finitud. A menudo sacrifican su vida personal y su salud por esta huella eterna, terminando solos, entre lo que construyeron, pero sin alguien que pudiera compartir ese camino. Capricornios sienten que el tiempo es su capataz más estricto y que la idea de dejar una huella eterna no les da paz. ¿Cómo lidian con esta presión que muchos ni siquiera perciben? Compartan sus pensamientos. Es esta sed insaciable de una huella eterna, esta búsqueda de monumentalidad, lo que empuja a Capricornio al siguiente mecanismo de su tristeza silenciosa: el ascetismo voluntario y la renuncia a los placeres simples. Séptimo mecanismo: el camino del asceta y la renuncia voluntaria a las alegrías. Capricornio, regido por Saturno, planeta de las limitaciones y la autodisciplina, y siendo un signo de tierra orientado a resultados prácticos, a menudo percibe el placer y la relajación como distracciones o incluso como manifestaciones de debilidad. Para ellos, la vida es un trabajo interminable, un ascenso continuo, y cualquier indulgencia les parece un lujo imperdonable. Tienden a la autorrestricción, a un ascetismo voluntario,
creyendo que cuanto menos recursos, tiempo, dinero, energía, gasten en cosas innecesarias, más podrán invertir en sus metas. Este mecanismo no es solo un rasgo de carácter, es una filosofía de vida profundamente arraigada, donde el deber siempre está por encima del placer. Imaginemos a un Capricornio que, después de un largo día de trabajo, regresa a casa. Sus colegas van al bar, sus amigos lo invitan a un concierto, pero él se niega. No porque esté cansado, sino porque no hay tiempo para tonterías. En cambio, se sienta en su escritorio para terminar un informe, leer literatura profesional o planificar la próxima semana. Su comida es simple y funcional, su ropa práctica, su casa minimalista. No se compra aparatos caros, no viaja a destinos exóticos, no gasta dinero en entretenimientos fugaces. Incluso si tiene los medios, lo ve como un derroche. Rara vez aparece en su rostro una sonrisa sincera y despreocupada. Puede observar cómo otros ríen y disfrutan, y sentir una ligera perplejidad o incluso desprecio por su despreocupación, pero nunca se unirá. En el fondo, envidia esa ligereza, pero no puede permitírsela, ya que contradice su código interno. Este ascetismo voluntario y la renuncia a los placeres conducen a un agotamiento emocional y físico crónico. Los Capricornio se privan de fuentes de recuperación, alegría e inspiración. Su vida se convierte en una monótona sucesión de deberes y logros, en la que no hay lugar para la espontaneidad, la diversión y el disfrute del momento. Esto lleva a una profunda insatisfacción, a la sensación de que la vida pasa de largo, y al aislamiento, ya que les resulta difícil conectar con aquellos que viven una vida más plena y despreocupada. Su soledad aquí es la soledad en la cima, donde no hay nada más que frío y viento, y el calor y la alegría quedaron abajo, desechados como un lastre innecesario. Capricornios, se reconocen en este afán de autolimitación, en la renuncia a aquellas cosas que a otros les traen alegría. ¿Cómo encuentran el equilibrio entre el deber y el placer personal, o están convencidos de que uno excluye al otro? Compartan su experiencia, y este camino ascético, esta renuncia a las necesidades personales, está indisolublemente ligado a otra fuente de su tristeza profundamente arraigada, la carga insoportable de las expectativas no expresadas. Octavo, mecanismo. La carga insoportable de las expectativas no expresadas. Los Capricornio, como signo cardinal de tierra bajo la influencia de Saturno, que simboliza la autoridad y las normas sociales, llevan sobre sus hombros no solo sus propios estándares, ya desmesurados, sino también una gigantesca carga de expectativas supuestas de los demás. Proyectan sus propias exigencias hacia el mundo, creyendo que todos a su alrededor esperan de ellos la misma impecabilidad, la misma firmeza, el mismo nivel de responsabilidad. Este mecanismo es un miedo profundamente arraigado a defraudar, a avergonzarse, a no ser lo suficientemente bueno a los ojos de los demás, incluso si estas expectativas solo existen en su mente. No saben decir no, porque esto, en su opinión, equivale a una admisión de debilidad o incapacidad para cumplir con su deber. Imaginemos a un Capricornio que lidera un equipo. Constantemente le llegan peticiones, le trasladan parte de sus tareas, incluso si no están dentro de sus responsabilidades directas. Él ve cómo sus empleados se van a casa a tiempo, disfrutan de los fines de semana, mientras él se queda hasta altas horas de la noche resolviendo los problemas ajenos. No se queja, no se niega, ni siquiera insinúa su sobrecarga. ¿Por qué? Porque en su cabeza resuena una voz: si me niego pensarán que soy incompetente, que no puedo con esto, que los he defraudado. Puede que ni siquiera se dé cuenta de que la mayoría de estas expectativas son su propia interpretación, su crítico interno proyectado en los demás. Él asume cada vez más, hasta que se encuentra sepultado bajo los problemas ajenos que considera propios. No puede relajarse, porque siempre debe estar disponible, siempre debe resolver problemas, siempre debe cumplir con estándares no expresados, a menudo inventados. Esta carga insoportable de expectativas no expresadas conduce a un agotamiento crónico, un resentimiento oculto y la incapacidad de establecer límites saludables.
Los Capricornio se convierten en rehenes de su propia diligencia y del miedo a decepcionar, lo que les priva de espacio personal, tiempo para sí mismos y la oportunidad de ser simplemente una persona, no una función. Se sienten acorralados, pero no pueden encontrar una salida, porque su brújula interna siempre apunta a deber. Esto genera un profundo sentimiento de injusticia, que ocultan cuidadosamente, y agrava aún más su soledad, ya que nadie ve su verdadero dolor y sobrecarga, porque no permiten que se manifieste. Llevan esta cruz en una soledad orgullosa, pero agonizante. Capricornios, ¿con qué frecuencia se sorprenden pensando que deben cumplir con las expectativas de alguien, incluso si nunca han sido verbalizadas? ¿Qué tan difícil les resulta decir no y defender sus límites sin sentir culpa o miedo a defraudar? Compartan sus pensamientos sobre esta carga invisible. Y esta soledad atormentadora, generada por las expectativas no expresadas y la incapacidad de defender sus límites, conduce inevitablemente a la siguiente capa aún más profunda de su tristeza, la incapacidad de confiar verdaderamente en el mundo y en las personas, incluso en las más cercanas. Noveno mecanismo: aislamiento en la cima. Incapacidad de confiar en el mundo. Capricornio, regido por Saturno, encarna el principio de estructura y control, y su elemento tierra lo arraiga en la búsqueda de resultados tangibles y fiabilidad. Su largo y agotador camino hacia la cima cultiva una convicción profunda. La verdadera fuerza reside en la autosuficiencia. Han aprendido que depender de otros conlleva decepción, traición o simplemente la incapacidad de los demás para cumplir con sus propios estándares, inhumanamente altos. Esto forma una fortaleza interna que protege no solo de la vulnerabilidad, sino de la idea misma de compartir la carga o aceptar apoyo incondicional. Actúan bajo la premisa: si algo debe hacerse impecablemente, lo haré yo mismo, extendiendo esta creencia a su mundo emocional. Les cuesta creer que alguien sea capaz de comprender verdaderamente la profundidad de su lucha o el peso colosal de sus ambiciones, lo que lleva a una sensación de profunda soledad intelectual y emocional. Imaginemos a un Capricornio que acaba de terminar un proyecto grandioso y agotador, que exigió esfuerzos sobrehumanos y sacrificios personales. Está en la cima del éxito, su nombre resuena, pero por dentro no siente tanto triunfo como un vacío y un cansancio que raya en el agotamiento. Un amigo cercano o una pareja, al ver su estado, le ofrece sinceramente ayuda. Déjame encargarme de parte de tus preocupaciones. Hablemos, quiero estar a tu lado. Capricornio se negará educada pero firmemente. Podría decir: gracias, pero estoy bien, me las arreglaré. O: son mis problemas, no quiero agobiarte. Físicamente es incapaz de abrirse de verdad, de hablar de las noches sin dormir, de los ataques de pánico, del miedo al fracaso que experimentaba. No cree que su dolor sea comprendido, que su debilidad no sea juzgada o que alguien sea capaz de compartir su carga sin que él mismo pierda el control de la situación. Preferirá llevar esta pesadez solo antes que arriesgarse a mostrar una grieta en su armadura que ha construido durante décadas. Esta incapacidad fundamental para confiar, para abrir su verdadera vulnerabilidad o incluso simplemente para compartir la alegría y el dolor con los demás, conduce a la forma más profunda de aislamiento. Los Capricornio construyen muros invisibles a su alrededor que impiden la formación de vínculos verdaderamente íntimos y de apoyo. Tienden a percibir las ofertas de ayuda como una señal de su propia incompetencia y no como una manifestación de amor o preocupación sincera. Esto les priva de la oportunidad de recibir el tan necesario alivio emocional y apoyo, dejándolos en un estado de tensión crónica y soledad. Pueden estar rodeados de gente, pero al mismo tiempo sentirse completamente invisibles e incomprendidos, porque ellos mismos no permiten ser vistos. Capricornios. Les resulta familiar esta sensación de sentirse absolutamente solos, incluso rodeados de seres queridos, incapaces de compartir su mundo interior. ¿Les parece que nadie puede comprender verdaderamente la profundidad de sus experiencias o ambiciones? Cuenten cómo afrontan esta sensación de invisibilidad y aislamiento. Es precisamente esta incapacidad profundamente arraigada para confiar,
este aislamiento perpetuo en la cima, el precursor del precio más amargo que Capricornio se ve obligado a pagar por su fuerza titánica. 10º mecanismo. El fruto amargo del triunfo, el vacío existencial en la cima. Esto no es solo tristeza, es la quinta esencia del drama saturnino. Capricornio, incansablemente orientado al logro, al futuro, a la creación de un legado tangible y duradero, a menudo olvida el valor del presente, las alegrías sencillas de la vida, el desarrollo de su esfera emocional y espiritual. Su enfoque absoluto en la estructura, el control y el resultado transforma la vida en una sucesión interminable de tareas, en lugar de un flujo de experiencias multifacéticas. Saturno, que exige disciplina rígida y retribución, también puede simbolizar limitaciones y una ausencia penetrante. Cuando Capricornio, finalmente, alcanza su cumbre anhelada, ya sea un pico profesional, un imperio financiero o la creación de un legado monumental, descubre que la euforia y la profunda satisfacción que tan arduamente buscó resultan efímeras o inexistentes. Este vacío en la cima no es solo fatiga física, es una profunda desilusión existencial al darse cuenta de que el objetivo al que dedicó años y décadas no trajo la plenitud interna esperada. Intercambiaron su juventud, sus relaciones, sus emociones espontáneas por logros tangibles, y ahora, poseyéndolo todo, sienten que perdieron algo mucho más importante, la capacidad de ser verdaderamente felices, sin más, sin condiciones. Imaginemos a un Capricornio que toda su vida soñó con un puesto específico, con su propia casa, con un alto estatus social. Trabajó 16 horas al día, sacrificó fines de semana, renunció a sus aficiones, pospuso la formación de una familia indefinidamente. Finalmente, obtiene ese puesto, adquiere la casa de sus sueños, sus cuentas están llenas. Se sienta en su lujosa oficina, mira las luces de la ciudad que se extiende a sus pies como un territorio conquistado. Pero en lugar de júbilo o profunda satisfacción, solo siente un vacío frío y opresivo. Alcanzó todo lo que anhelaba, pero por dentro no hay alegría genuina ni calidez. Nada. Las paredes de su casa parecen frías y ajenas. El estatus, solo una pesada máscara, y el dinero, billetes inútiles, si no hay nadie con quien compartir esta victoria. O si él mismo se le olvidó cómo disfrutar de las cosas sencillas. Puede recordar momentos fugaces de risa despreocupada ajena, las alegrías sencillas de amigos que alguna vez despreció por su despreocupación, y se da cuenta de que, quizás, perdió algo mucho más valioso que todos sus logros. Construyó un imperio majestuoso, pero se perdió en el proceso, convirtiéndose en prisionero de sus propios triunfos. Este fruto amargo del triunfo, el vacío existencial, es la forma más pesada y oculta de tristeza de Capricornio. No pueden expresarla, porque para el mundo exterior son exitosos, y sus quejas serán percibidas como caprichos o ingratitud. Esto conduce a una melancolía interna crónica, una sensación de sinsentido, incluso cuando objetivamente su vida parece absolutamente ideal. Siguen fijándose nuevas metas, aún más grandiosas, intentando llenar ese vacío, pero el círculo vicioso se cierra. Su soledad en la cima se vuelve insoportable, porque nadie puede entender el dolor de una persona que, aparentemente, tiene todo, pero perdió lo más importante, la conexión con su verdadero yo y la capacidad de alegría incondicional. Capricornios, cuando alcanzáis vuestras metas anheladas, ¿sentís una verdadera y profunda satisfacción, o es solo un alivio fugaz, seguido de una nueva ola de vacío y la necesidad de fijar metas aún más altas? ¿Cómo encontráis sentido y alegría cuando los logros materiales dejan de satisfacer? Compartid vuestra experiencia más íntima. Comenzamos esta investigación con la pregunta: ¿qué pasa si detrás de cada cumbre de éxito de Capricornio se esconde un abismo silencioso de soledad y una pesadez insoportable? Ahora, habiendo atravesado 10 capas de su mundo interior, vemos, no es una suposición, sino una realidad sistémica y profundamente arraigada, el precio que estos titanes pagan por su monumentalidad. Estos 10 mecanismos, la voluntad inquebrantable, la cruz de la responsabilidad, la fortaleza de la inaccesibilidad emocional,
la parálisis del perfeccionismo, la eterna carrera por el reconocimiento, la carga del tiempo y la huella eterna, el camino del asceta, el insoportable peso de las expectativas no expresadas, el aislamiento en la cima y el fruto amargo del vacío existencial, no son solo un conjunto de rasgos individuales. Son facetas interconectadas de una personalidad única y monumental que asume voluntariamente la carga del mundo, buscando la perfección y una huella eterna, pero pagando por ello con una tristeza invisible y penetrante. Capricornio no es solo un signo del zodíaco, es el arquetipo de Titán, condenado a la soledad en su anhelada cumbre, porque su fuerza y su dolor son inseparables. Recordad, al encontrar a un Capricornio, no os dejéis engañar por su imperturbabilidad externa y su fría racionalidad. Detrás de esa armadura de acero se esconde un alma vulnerable, que lleva una carga insoportable que nunca mostrará voluntariamente. Respetad su fuerza, sus sacrificios, sus logros colosales, pero también intentad comprender su dolor oculto. No esperéis que pida ayuda o compasión, lo más probable es que nunca lo haga. Pero vuestro apoyo, vuestra comprensión, vuestro reconocimiento de él, no solo como una función capaz de mover montañas, sino también como una persona, pueden convertirse en ese raro rayo de calor que penetrará su fortaleza. Y vosotros, Capricornios, sois capaces de encontrar el equilibrio entre vuestra gran fuerza abrumadora y vuestra profunda necesidad de calor humano? ¿Cómo aprendéis a quitaros la armadura y permitiros ser simplemente felices, sin condiciones ni nuevos logros?